Ok, bienvenidos al webinar, al segundo webinar sobre análisis de fotometrías para los proyectos de iluminación. Para empezar, me voy a presentar. Yo soy Marc Ballbé, de la empresa Selum. Selum es un laboratorio de ensayos acreditado a formación y venta de software y hardware de luminotecnia. Desde hace muchos años, alrededor de 30 40 años, todos los usuarios del sector de la iluminación hemos utilizado fotometrías, ficheros fotométricos, para poder caracterizar todos nuestros productos y con estas caracterizaciones poder realizar cálculos luminotécnicos con softwares de cálculo luminotécnico o también con softwares de renderizado. Pero realmente, ¿qué es la fotometría? La fotometría es cómo podemos caracterizar la luz de una fuente de luz o una luminaria, su distribución lumínica y su cantidad de luz en forma de flujo luminoso. El primer fichero fotométrico que apareció lo desarrolló la Asociación Americana de Iluminación en el 1986 y este formato de fotométrico se le llama .IES, de aquí viene su nombre. En este fichero fotométrico en formato IES, lo que nos encontramos es un formato de texto, es decir, su código se puede abrir, por ejemplo, en WordPad o en TextEd. Y lo que encontramos dentro es la matriz de intensidades, es decir, el sólido fotométrico que se ha medido mediante el goniofotómetro. Es decir, se han realizado las mediciones en cada ángulo y se ha insertado como en forma de matriz. Aparte de la matriz de intensidades, también podemos encontrar unos cuantos parámetros de la luminaria, como son el nombre y el código de la luminaria. Podemos encontrar también el fabricante de esa luminaria. Podemos encontrar el laboratorio que ha realizado esta medida y en su fecha. Y también unos pequeños líneas de código referidos a la parte de la lámpara. Recordemos que este fichero se creó hace más de 30 años. Ok. Se realizó mucho antes de que saliera la tecnología LED, por lo que en estos ficheros aún se estaba trabajando con lámparas. Por lo tanto, este fichero tiene en cuenta esta particularidad y tenemos el nombre y el código de la lámpara y el flujo también de la lámpara. En tema eléctrico, este fichero fotométrico también puede incluir el parámetro de potencia, el consumo en vatios, pero solo este es el único parámetro. Además de toda esta información, también podemos incluir la área luminosa, es decir, la ventana desde donde sale la luz de nuestra luminaria. Esto es importante porque cuando utilizamos un programa de cálculo lumínico, el cálculo de deslumbramiento, por ejemplo, de UGR, lo calcula a través de esta área luminosa. Por lo tanto, definir muy bien esta área luminosa es muy importante. Vamos a ver ahora, por ejemplo, aquí tenemos un fichero de formato IES. Este es un fichero en formato relativo, es decir, aquí tenemos la información de la lámpara. Si lo abrimos, por ejemplo, en un programa de texto, podemos ver la información de este fichero IES. Aquí tenemos el nombre del fabricante, la fecha de cuando se ha realizado, aquí tenemos el laboratorio, aquí tenemos el fabricante, el nombre y el código de la luminaria. Y aquí tenemos toda la matriz de intensidades. Con esto podemos realizar el cálculo del sólido fotométrico y luego el cálculo luminotécnico con otro programa. Y también tenemos la parte de la lámpara, que lo tenemos aquí. Todo esto es el fichero formato IES, ¿de acuerdo? También podemos decirle al fichero que está en formato absoluto. Este sería caso, por ejemplo, de una fotometría de una luminaria de LEDs donde no existe lámpara. Y en este caso, el fichero se tiene que marcar como absoluto, lo vemos aquí, y por lo tanto ya no tiene la componente del flujo de la lámpara, solo tiene un flujo, que es el flujo luminario, que es la integración de esta matriz. Este fichero, este formato lo ha desarrollado IES como una norma, es decir, que ha permitido que se haya podido actualizar durante los años. El primero fue en el 1986, pero hasta el 2002 han habido actualizaciones que la han mejorado un poco. Es decir, es un formato que tiene un poco de vida y se puede ir actualizando, a pesar de que el último se realizó hace más de 15 años. El otro formato que se utiliza mucho en la actualidad es el formato EULUNDAT. El formato EULUNDAT lo creó Axel Stockmar, un profesor alemán en 1990, que presentó otra idea de formato fotométrico
que es muy parecido al fichero IES, pero con unas pequeñas informaciones de más, solo unas pequeñas. También es un fichero de texto, es decir, lo podemos abrir con un formato de texto. Y la diferencia en tema de código es que es solo una columna, mientras que el IES tiene forma de matriz. Aquí lo tenemos todo en una única columna. Tiene las mismas informaciones que el fichero IES, pero, por ejemplo, podemos incluir el apartado de color de la lámpara. Recordemos que aquí aún no había luminarias de LEDs. Y podemos incluir también el parámetro de la temperatura de color y la reproducción cromática de la lámpara, pero siempre como parámetro nominal. No es un parámetro medido en el laboratorio, es un valor nominal y no tiene ninguna influencia luego en el cálculo. Además, también del área luminosa, igual que el IES, también podemos incluirle un pequeño sólido para indicarle un tamaño tipo de la luminaria. Esto sirve para luego, cuando hagamos un cálculo lumínico en un programa de cálculo, podamos ver más o menos la luminaria, tengamos un poco de estética en el renderizado. Pero siempre es un sólido muy simple. Ahora luego veremos toda la problemática de este sólido. Este formato no es ninguna norma, no lo desarrolló ninguna organización de normalización. Por lo tanto, este fichero, cuando apareció, tenía unas características y no se ha conseguido mejorar o actualizar, ya que no es un estándar. Por lo tanto, es el problema del fichero LDT, que es que todas las características que se aparecieron en 1990 se han quedado ahí y no se permite una evolución. Podemos ver también un formato de BloomDAT. Vemos que en vez del formato IES, que es una matriz, en el formato LDT es la misma matriz, pero en formato de una única columna. Además, también tenemos las informaciones como el nombre, el código de la luminaria, la potencia, el apartado de la fuente de luz y el flujo luminoso de la lámpara. ¿De acuerdo? En el fichero LDT siempre se trabaja en forma relativa. El LDT no estaba preparado para las luminarias de LEDs, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esto lo continuamos arrastrando a día de hoy. Las partes más importantes que hay que tener en cuenta para utilizar ficheros fotométricos en formato IES y LDT son, primero, todos los ficheros fotométricos están medidos y caracterizados según el régimen de visión fotópica. Es decir, cuando consideramos que estamos en altos niveles de luminancia. A altos niveles de luminancia nosotros tenemos los conos y los bastones activos, por lo tanto nuestra visión es fotópica y sigue la función V de lambda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, o sea, se sabe que a bajos niveles de luminancia, por ejemplo, por la noche, nuestra visión es distinta, entramos en régimen mesópico o escotópico, entonces realmente tenemos otra sensibilidad. Pero los ficheros fotométricos están medidos y preparados para solo la visión fotópica. Por ejemplo, estos ficheros no serían correctos para utilizarlos en visión mesópica para alumbrado público o de emergencia, para iluminación de hortícola o el tema ahora del ultravioleta. ¿De acuerdo? Se tienen que utilizar otro tipo de formatos, otro tipo de mediciones. Y la otra parte importante es que estos ficheros se realizan con goniofotómetros de campo alejado y estos goniofotómetros tienen en cuenta que la luz es puntual. Es decir, no se tiene en cuenta que la luz sobresale de una área, sino la luz es en un punto, es puntual. Y de este punto central salen todos los vectores de iluminación. ¿Vale? Esto se utiliza para simplificar la realización de este fichero, pero esto crea problemas, como lo veremos más adelante, en algunos tipos de productos. Otro tema muy importante es que los dos formatos, el formato IES y LDT, permiten montar una pequeña geometría de la luminaria, pero solo permiten dos geometrías, un cilindro o un cubo. Solo podemos elegir uno de los dos. Y siempre nuestro centro único fotométrico se supondrá que sale desde la parte baja de la cara del cilindro o del cubo. Esto para luminarias no es un problema, pero hay algún caso de producto que sí que puede ser un problema y hay que tenerlo en cuenta. En este webinar explicaremos todas estas particulares para que se conozcan. Por ejemplo, tenemos el caso de si tenemos una luminaria lineal muy larga y la ensayáramos, si consideramos ensayar una luminaria de 5 metros en un goniofotómetro,
Cuando caracterizáramos la fotometría en un formato IES o LDT, supondríamos que la luz sale del centro, a pesar de que en la vida real la luz sale desde toda la longitud de la luminaria, pero nuestro fichero fotométrico solo supondrá que la luz sale puntual, a pesar de que nosotros lo queramos poner una luminaria de 5 o más metros, ¿vale? Y por lo tanto, en el programa de cálculo nos hará un cálculo solo en la luz en el centro, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede crear un problema. Vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo. Si nosotros tenemos que realizar un estudio, utilizamos una fotometría. Aquí tenemos un lineal muy largo, pero la luz siempre sale del centro, siempre, por mucho que realmente la hayamos ensayado de mucha longitud o le demos el 3D, este cubo, de realmente 3 metros. Siempre supondremos el punto. Y luego, cuando realizamos el cálculo en cualquier programa de cálculo, veremos una mancha abajo. No veríamos realmente mancha en toda longitud. Para eso tendríamos, por ejemplo, que ensayar luminarias de más corta y luego ponerlas en serie para simular este efecto de luz continua. Ahora, bueno, vemos ya que ya la luz un poco más continua, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Volvemos a analizar la fotometría. Confirmamos que, a pesar de que la luminaria tiene mucha longitud, la luz siempre sale de un centro y siempre el centro de la área y siempre desde la cara de abajo de este cubo. Siempre es así. Hay que tenerlo en cuenta. Como os he comentado, nosotros podemos tener o un cilindro o un cubo, pero siempre se utiliza la cara de abajo. Y esto nos puede crear problemas, por ejemplo, como los vemos a continuación. Por ejemplo, si utilizamos una fotometría de un panel LED, como estoy aquí no encontramos muchos problemas, ya que la luminaria no es muy grande y la luz se puede caracterizar bien en el centro, y el 3D que hemos definido, o un pequeño rectángulo con poca altura, pues bueno, se parecería bastante a la realidad, y si hiciéramos un renderizado, pues no daría muchos problemas, por ejemplo. No. Aquí tenemos la fotometría del panel. Vemos que es un lambertiano perfecto. Es una fotometría lambertiana. Sigue la ley de Lambert, porque al ser una fotometría con un material difuso, hace siempre una fotometría lambertiana. Vemos aquí el 3D es coherente con realmente la estructura y no hay ningún problema. Por ejemplo, tenemos una campana tipo UFO, que sería muy parecido al panel LED, pero en forma de cilindro, con poca altura, y no tendríamos ningún problema. Sería importante definir que la área luminosa es más pequeña que la luminaria, y que la área luminosa no sea lo mismo que la área luminaria. La luminosa siempre tiene que ser el tamaño real, para que luego nuestro cálculo de deslumbramiento sea el correcto. Si pusiéramos un área luminosa mucho más grande, estaríamos calculando mal el UGR. Entonces, la área luminosa siempre tiene que ser más pequeña que el área luminaria. Aquí tenemos, por ejemplo, un sólido fotométrico de un proyector spot de retail, por ejemplo, y aquí la hemos caracterizado como un cilindro, esta parte de aquí. Pero vemos que no podemos incluir el track, ¿no?, el carril, en ese 3D, que nosotros podíamos representar los proyectores, pero no podríamos representar el carril. Esto tendríamos que poner encima un carril en 3D, así que lo podemos simular. Pero en un formato IES o LDT solo podemos poner un cilindro. Perdón. Pero en general este tipo de productos no nos genera mucha problemática. Pero ya empezamos a ver luminarias que nos empiezan a dar problemas. Por ejemplo, tenemos una luminaria tipo de street lighting, de alumbrado público, donde muchas veces la área luminosa no está centrada. Tenemos un 3D más o menos rectangular, ok, está bien, aunque podría ser un poco curvo, pero
La área luminosa no está en el centro, está alejada. Pero en cambio el fichero fotométrico lo supone en el centro. Vemos aquí, por ejemplo, que nosotros en un programa de cálculo de alumbrado público definimos la altura de nuestra fotometría, pero nosotros definimos el centro de nuestra fuente de luz, pero está distinto al agarre del báculo real. Entonces aquí ya encontramos la primera diferencia. Sí que es verdad que la diferencia de 20 centímetros respecto a un proyecto de un báculo que está a 9 metros es despreciable, pero ya empezamos a encontrar las primeras diferencias. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, realmente no tendríamos que ubicar la posición de la luminaria, sino tenemos que ubicar el centro del área luminosa. Hay otros tipos de luminarias de alumbrado público que nos dan algún problema, por ejemplo, las luminarias tipo villa. Cuando nosotros tenemos que definir en el ensayo de fotometría, suponemos que el centro fotométrico es este de aquí. Pero entonces, ¿qué 3D le tenemos que dar? Si nosotros le damos un cubo igual de grande, vemos aquí en el proyecto, nos aparece un cubo muy grande, pero tampoco real, porque nosotros podemos tener un báculo, por ejemplo, de 4 metros para una tipo villa, pero el centro fotométrico no estará a 4 metros, que sería este de aquí. Será más levantada porque tenemos esta altura de aquí. Y si ponemos bien nuestro centro fotométrico aquí, si pusiéramos toda esta área, tendríamos un cubo muy grande por encima, que no sería el real. Esto nos podría dar valores erróneos en el programa de cálculo. Siempre es mejor ubicar el centro fotométrico en la altura que sea. Le podemos dar un palo de 4 metros y luego poner la luminaria a 4,30 metros y luego que el cubo de esta luminaria sea a la altura del centro fotométrico hasta la parte más arriba, que sería este otro aquí. Y aquí lo ponemos. Y con esto podemos hacer la simulación más real de cómo será luego en nuestra instalación. Empezamos ya en productos especiales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una luminaria que en vez de iluminar hacia abajo, como la gran mayoría, se ilumina hacia el lado, aquí tenemos el problema, porque nosotros, por ejemplo, ponemos nuestro cubo aquí, pero no está representando realmente el centro, sino lo está poniendo desde la cara de abajo, y aquí ya no sería real. Nosotros estaríamos iluminando desde toda la superficie de este espejo, pero nos está suponiendo la luz desde aquí. Entonces, aquí el renderizado sí que podría ser más o menos real, pero el centro sería incorrecto. Entonces, el cálculo aquí daría erróneo. Entonces, en este tipo de productos hay que ir con cuidado qué tipo de geometría escoger. O, por ejemplo, luminarias que son extremadamente grandes, como una chandelier que puede tener tranquilamente 2-3 metros de altura. Si nosotros consideramos todo el volumen como una luminaria, nos daría este supercilindro que luego nosotros al hacer el renderizado nos quedará muy feo un cilindro tan grande aquí. Además que esto tampoco es real porque la luz sale desde el centro, más o menos promediado de toda la chandelía, no solo de la parte de abajo. Cambia el programa de cálculo, nos lo indica aquí. Entonces, aquí también hay que vigilar con el tipo de geometría que escogemos en el OIS. Pero aún tenemos casos más complejos, por ejemplo, cuando tenemos apliques donde la luz sale de la parte de arriba y tenemos toda la estructura de luminaria hacia abajo. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la fotometría bien hecha y pusiéramos toda la geometría a la parte de arriba, tenemos dos opciones. O centramos el centro fotométrico real para que calcule bien nuestro render o nuestro cálculo lumínico, pero entonces tendremos que estar volando toda la estructura, entonces el renderizado pues no quedará nada real. O si pusiéramos el 3D como tiene que ser así, que quede bonito, pero al poner el centro fotométrico en la parte de abajo no quedará real y no quedará real ni en el cálculo ni en el renderizado. Entonces aquí tenemos otro problema de utilizar estos formatos que estamos utilizando desde hace más de 30 años. También es importante ver que estos ficheros fotométricos se hayan creado o generado de una forma correcta, que sean coherentes y que no escondan manipulaciones. Es importante siempre separar entre fotometrías que se han realizado según el estándar de luminarias con lámparas
donde sí que tenemos un flujo de una lámpara, el flujo de la luminaria con la lámpara, y por lo tanto tenemos un rendimiento, porque es el efecto óptico de esa luminaria, pero en luminarias de LEDs, según norma europea y norma americana, no existe el concepto de lámpara y siempre tenemos solo una única fotometría con un flujo y un consumo. Es decir, en luminarias de LED siempre tenemos un único flujo, un único vatio, el lumen watt, la eficacia es simple, flujo total entre potencia total, y no tenemos lámpara. ¿De acuerdo? Entonces, en formato, aunque sea de I, SLDT, solo vamos a trabajar con un flujo y una potencia. También es importante que la fotometría tenga una distribución coherente. Existen en el mercado fotometrías de mala calidad que se han ensayado con máquinas que no son correctas o se han utilizado de forma también incorrecta, y nos podemos encontrar perfectamente fotometrías que estén torcidas. Están torcidas porque la máquina no mide bien y tiene desajustes en los ángulos, o que no están estabilizando correctamente y en un sitio nos da más luz que en el otro. Entonces nos genera fotometrías que están muy torcidas. Entonces, esto luego tenemos problemas en el cálculo, porque tendremos en un sitio más luz que en el otro, por lo tanto el cálculo de uniformidad, por ejemplo, estará erróneo. Entonces, siempre hay que intentar utilizar fotometrías que estén bien simetrizadas, que estén, por ejemplo, en el nodo público existe una fotometría coherente, y en las de interior que las dos curvas, cuando tengamos una bisimetría o rotosimetría, las dos curvas estén más o menos juntas. Si existe una discrepancia es que no está ensayado correctamente. Otro apartado muy importante de analizar las fotometrías es la matriz de intensidades, que es la que hemos utilizado en el coniofotómetro. Este es un apartado un poco técnico, todos los valores de cada medición, pero analizando la matriz podemos ver cómo la calidad de este producto, o si realmente también si se ha tocado. Por ejemplo, a veces en luminarias de alumbrado público, los valores para medir la contaminación luminosa al hemisferio superior, el ULOR o FHS en España, se tienen que calcular como un programa de cálculo. Pero claro, si en este formato ISLDT borramos todos estos valores, la matriz la ponemos a cero, cuando hagamos el cálculo de ULOR, FHS o FHINST, nos dará un valor de 0 y estaremos contentos porque nos pensaremos que no estamos en una contaminación luminosa. Y nos dará valores muy buenos, lo que provocará luego que sí que tengamos contaminación luminosa porque no hemos analizado bien el producto que estábamos utilizando en nuestro proyecto. Por lo tanto, analizar la matriz también es importante para averiguar la calidad de estas geometrías. Durante estos años han ido apareciendo más formatos fotométricos que lo que quiere es ir actualizando el sector, sobre todo ahora, por ejemplo, ahora estamos todo el tema del Human Centric Lighting, ultravioleta o luminación hortícola, pero hemos visto que los antiguos ficheros fotométricos no nos sirven para estas necesidades. Entonces necesitamos otras herramientas. Apareció un fichero inglés, el CIPSE, pero no está en mucho uso. CIE también intentó desarrollar un fichero, pero tampoco se ha utilizado mucho. También existen ficheros fotométricos propietarios de cada programa de cálculo. Este apartado lo pongo porque hay un concepto que mucha gente a veces confunde. Mucha gente le llama a los ficheros fotométricos plugins o plugins. Y esto es un error de concepto que viene de utilizar tanto este programa. Entonces, hay un programa de una empresa alemana que es Dial, que su software se llama Dialux, que es muy conocido. Entonces, este programa permite de forma de pago que los fabricantes pongan su catálogo dentro del programa para que tú dentro puedas utilizar sus productos y ver la fotografía y la luminaria en 3D. Este Dial realiza un catálogo electrónico con estos productos, ¿vale? Para que un tercero coja este catálogo y lo ponga dentro del programa y pueda ver todo su catálogo. Este fichero de catálogo, que es un catálogo electrónico, se le llama plugin. Es decir, el plugin es un subprograma que es el catálogo de los productos con sus fotos, sus 3Ds. Pero es un catálogo electrónico solo para este programa o para otros programas. Pero es un
es un ejecutable, un catálogo para un programa, ¿de acuerdo? Un fichero fotométrico en formato IES o LDT no es un plugin, es un fichero fotométrico, una fotometría, pero no un plugin, ¿de acuerdo? Ya la parte de tener el catálogo también tiene por separado un formato fotométrico para cada producto donde tiene su foto y su 3D, pero es un formato propietario de este programa. Yo no puedo coger este fichero y lo puedo analizar por si se ha manipulado, si se ha tocado o porque quiero hacer otro tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Este formato propietario codificado es el formato ULD, es el formato fichero de fotometría propietario de este programa, ¿de acuerdo? Pero es importante la diferencia entre plugin y fichero fotométrico. En el 2017, la Asociación Americana de Iluminación, que fue la desarrolladora del primer formato IES, realizó un grupo de trabajo muy grande donde participaron la mayoría de laboratorios acreditados y empresas de software y de laboratorio, y empezamos a crear un formato fotométrico en vez de formato de texto en formato XML, porque así podíamos incluir muchas más informaciones. Y este formato, la idea es poder incluir todas las informaciones que ahora necesitamos para los proyectos del futuro, por ejemplo, los parámetros de color, el espectro, para hacer cálculos de human scenting lighting o de horticultura, la matriz de intensidades en otras unidades, no solo en fotópico, para, por ejemplo, revisión ultravioleta o horticultura. Y también datos eléctricos, porque, por ejemplo, se pueden unir con un fichero BIM y de ahí hacer el cálculo eléctrico. Como he comentado, este formato lo desarrollamos muchos laboratorios y empresas de software, todos unidos. Es un software libre. Cualquier persona lo puede crear, abrir y utilizar en sus programas. Y sobre todo, tiene diferentes apartados que intentan mejorar el formato antiguo de IES. El primero es un apartado muy similar al antiguo IES. Tenemos el apartado de fabricante, de laboratorio, la fecha, el nombre y código de luminaria. Aquí este apartado es muy similar. El apartado de 3D avanzado, porque ahora podemos inclinar este cilindro, es decir, nosotros podíamos definir, por ejemplo, que un cilindro ya salga girado, entonces podríamos solucionar, por ejemplo, el tema de la luminaria de espejo. Ya podíamos poner que el centro fotométrico estuviera en una lateral. Y que el tema del 3D ha mejorado un poquito. También es posible incluir las informaciones del laboratorio. ¿Qué instrumento se ha utilizado para saber qué tipo de gonio, qué tipo de esfera? Si el color se ha medido con una esfera, con un gonio, con un aparato puntual. Esto es importante porque si veremos realmente con qué aparato, con qué marca, si es preciso o no. Pues va bien incluir todo esto dentro de nuestro fichero. Y el apartado de fuente de luz podemos incluir no solo el apartado de fotometría, sino el apartado más de potencia, factor de potencia. Podemos incluir en todos los temas de color, por ejemplo, toda la distribución espectral del espectro para hacer todos los cálculos que queramos. Incluimos también temperatura de color, el R9, el color rojo, los nuevos parámetros de TM30, de UV, SP ratio, es decir, todos los parámetros de color que nosotros podemos utilizar en nuestros programas de cálculo. Y también se puede incluir una matriz porque así podamos hacer cálculos, en cambio de tener lux, por ejemplo, encontrar los ppfd para horticultura o en valores de irradiancia para ultravioleta. En este fichero lo que no se consideró poner dentro fueron el tema del 3D, es decir, no se puede incluir la luminaria con un 3D. Tampoco se pueden incluir imágenes, fotografías y tampoco se pueden incluir documentos en PDF o planos de CAD. Todos esos parámetros se decidieron no incluir por un tema de peso. Se dijo en la comisión que el formato tiene que ser muy ligero para que fuera fácil de transportar, entonces no se incluyeron estas informaciones. Vamos a explicar cómo se puede crear un formato IES XML con nuestra fotometría, el color y los datos del laboratorio. Para empezar, partiremos siempre de un fichero IES o LDT, que son los ficheros con menos información. Tenemos aquí solo el apartado de fotometría, el flujo, la potencia, el lumen watt, el rendimiento. Porque en un fichero IES solo tenemos el apartado de fotometría.
Luego, por ejemplo, podemos unir el apartado de color. Este es, por ejemplo, el típico Excel que nos entrega un aparato de color, un espectroradiómetro o una esfera integradora. Pues para cualquier marca lo entrega. Cogemos la distribución espectral y ya tenemos unido la fotometría y el color. ¿De acuerdo? Tenemos todos los valores. Temperatura, color, el SP ratio, el reporte cromático. Todo está fotometría y color. Y para terminar también podemos incluir los apartados del tipo de la marca, la célula. Todo esto se puede incluir. Y ahora podemos crear nuestro... Y este M33 sería el nuevo fichero fotométrico americano en formato XML. ¿De acuerdo? Esto es un fichero libre, se puede crear, ¿de acuerdo? Y lo podemos abrir con cualquier programa de cálculo que esté preparado para abrir este tipo de formato. ¿De acuerdo? Repetimos, fotometría y color y apartado del laboratorio. También en la Comisión de Desarrollo del Fichero Americano ha participado también la Organización de Normalización de Italia, UNI, que quiso desarrollar un fichero fotométrico propio italiano. Entonces, lo que hicieron es desarrollar conjuntamente con IES el mismo estándar. Por lo tanto, UNI y IES desarrollaron los estándares juntos a la vez. Así, el core del fichero, del formato, es el mismo. En el último apartado del fichero IES, el último, de los que hemos mencionado antes, hay un apartado de personalización. Es decir, cualquier persona puede crear ahí un campo, como es un formato XML, es muy sencillo, incluir un campo más y unir dentro de su fichero de XML, incluyó su apartado de... en Italia tienen una ley ambiental, que son las leyes CAM, donde, por ejemplo, tienen la etiqueta energética de la luminaria. Entonces, todos esos parámetros están incluidos dentro del fichero y también existe luego una etiqueta de carretera. En cada proyecto hay una etiqueta energética. Pues todos estos datos, los datos necesarios para hacer los cálculos, están dentro de este formato italiano, ¿de acuerdo? Pero el core de las dos normas son lo mismo, ¿verdad? Es decir, con cualquier programa que abra uno, podemos abrir el otro, a pesar de que uno tenga unos parámetros y el otro no. Existe otro formato, que es el formato OXL, que ha desarrollado un laboratorio italiano que se llama Oxitec. Este formato contiene la fotometría, el color, el parámetro eléctrico. También incluye toda la curva de eficiencias de la luminaria, es decir, tenemos potencia y flujo de todas las potencias. Así se puede generar una curva de eficacia y de ahí sacar cualquier potencia con extrapolación. En vez de una extrapolación lineal, sigue la curva que hemos definido previamente. También se incluyen las fotografías, los datos del laboratorio. También permite incluir documentos en PDF, por ejemplo, una ficha técnica o manual de instrucciones. Y también permite insertar el 3D de la luminaria. Tenemos un 3D real con su fotometría. ¿De acuerdo? Este formato también es un formato abierto. Está abierto, en su página web está publicado el código y se puede abrir con cualquier programa que tenga la función para abrir y leer este fichero. Por ejemplo, partimos del fichero IES XML con la fotometría, el color y las herramientas del laboratorio. Podemos incluir también, por ejemplo, cualquier imagen. Y ya tenemos la fotometría, el color, la imagen. Y luego podemos incluir, por ejemplo, la curva. Tenemos la corriente del LED, de esta luminaria, del módulo, es decir, esta luminaria, por ejemplo, le he puesto que se está alimentando a 500 miliamperios. Y aquí es donde podemos crear, por ejemplo, esto el laboratorio tendría que realizar, por ejemplo, los ensayos parciales.
viendo muy rápido, pero tendrían que ser valores medidos. Tenemos la curva. Entonces, una vez el laboratorio ha quedado así, el usuario de este fichero podría pedir, por ejemplo, que necesita una fotometría de 53 vatios y el formato automáticamente ya le genera esta fotometría de esto aquí, o puede pedir una corriente concreta y el programa le daría los otros valores. Entonces, con estos formatos sí que tenemos fotometría, todo el tema de potencias, la imagen, el espectro y el 3D también está disponible. Aquí se ve el 3D de este fichero con el 3D y la fotometría. Aquí. Este sería el formato de todos que tiene más datos. Para finalizar, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre si continuaremos utilizando los formatos fotométricos que se desarrollaron en el siglo pasado, hace más de 30 años, o ya empezaremos a adoptar las nuevas herramientas para el futuro y para los ordenadores que se han creado mucho más adelantados a los 30 años. Es una pequeña reflexión. Ahora, si tenéis cualquier duda de cómo utilizar los ficheros fotométricos sobre los formatos, podéis hacer las preguntas y lo comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Vamos a pasar a las preguntas, que han llegado varias. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Vale, mira, pues la primera pregunta de José Antonio Rojas, que dice, ¿es normal simetrizar la fotometría por mitades, aunque no sea real? Depende. Es decir, depende de la realidad. Es decir, si nosotros conocemos que es un error de un único ensayo, un error del reflector, para que quede más bonita y para que sobre todo en un cálculo, en un programa de cálculo quede más bonito, sí que podemos simetrizarla, pero hay que hacerlo con cuidado, porque hay gente, por ejemplo, que utiliza fotometrías rotorosimétricas que solo hacen un plano y eso pierdes informaciones. Siempre se recomienda como mínimo 15 ángulos de medición. Pues esto es el que haga la fotometría que tiene que escoger cuándo es el mejor momento de la simetría. Aquí, en este caso, incluso podríamos hacer una rotorosimetría, pero una luminaria de alumbrado público. Si aquí ahora hago una rotorosimetría aquí, rompería todo el sólido fotométrico. Entonces aquí daría mal. Y, por lo tanto, como tendríamos un 3D erróneo, el flujo, que es la integración de este 3D, también sería erróneo. Entonces, hay que ir con cuidado con las simetrías. Pregunta siguiente de Diego Martín. ¿Cuál es la forma correcta de medir el área luminosa del espejo a solo tener un perímetro? ¿Marc? Sí. Vuelve a repetir, que la estaba preparando. Vuelve a repetir la pregunta. Sí, ¿cuál es la forma correcta de medir el área luminosa del espejo a solo tener un perímetro? Yo, por ejemplo, cogería este perímetro de aquí como área luminosa. A pesar de que aquí no hay área luminosa, cogería este de aquí, porque es la limitación. Sí que el fichero IES permite separar áreas luminosas, pero no está muy definido. Pero en ese apartado no sería muy complicado. Por ejemplo, el problema de aquí, ¿cuál sería luminosa? Pues realmente tenemos que coger el más grande, que sería este de aquí, o quizás otra manera sería un promediado. Si tenemos un diámetro de 30 centímetros, hacer un promedio. Pero eso siempre es complicado. También volvemos a opinión del que ha hecho la fotometría. No sé si he contestado. Si tienes alguna duda más, puedes preguntar. A ver, otra pregunta. ¿Es posible modificar el ángulo de apertura de la luminaria en una fotometría?
el ángulo, el haz de abertura, como está dispuesto, se considera el punto de máxima intensidad, aquí, es decir, el vector del punto de máxima intensidad con el vector de la mitad de la máxima intensidad. Por ejemplo, si aquí tenemos que el Imax es este de aquí, pues tenemos que es 2.500 candelas, pues tenemos que buscar dónde está 1.300 candelas y aquí tenemos el Imax. Pero nosotros no podemos manipular la salida de luz. Entonces, manipular el haz de abertura es complicado. Bueno, no se puede hacer. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos todo el sólido fotométrico medido, manipularlo o tocarlo o cambiarlo es muy difícil. En este tipo de ficheros. Vale. Otra pregunta, ¿qué recomiendas, IS o LDT? Bueno, el formato mejor es, como hemos visto, es el OXL, que es el que tiene imagen y espectro. Pero si tuviéramos que elegir entre IS o LDT, el LDT tiene un poco más de información que el IS, porque el LDT tenemos el apartado de temperatura de color y reproducción cromático, aunque es un parámetro nominal, pero al menos esto ya nos aparecería en el reporte del proyecto. Sí que nos da a la área luminaria, que esto queda bonito en un renderizado. Lo único del LDT que no tiene del IES es el código de la lámpara. Nosotros en un LDT el código y el nombre de la lámpara es el mismo. En cambio, el IES sí que permite poner 2 líneas de código. Y esto hay empresas que les gusta. Por ejemplo, hay empresas que les gusta codificar con 2 códigos distintos para tener más información. A veces el nombre es LED, CRI, y ya está. Y en código es su trazabilidad de la versión o la temperatura de color. Claro, en un LDT no podemos tener los 2 códigos. Entonces, tenéis que valorar cuál es más importante, tener más datos en la lámpara o tener la área luminaria y los parámetros de color de valor nominal. Pero aparte de esto, los 2 ficheros son muy iguales. Vale. Una pregunta que de hecho, bueno, tal vez tocaremos en el próximo webinar. ¿Cómo se calcula con luminarias con luz ultravioleta? ¿Vuelves a repetir? ¿Cómo se calcula con luminarias con luz ultravioleta? Claro, en luminarias no se puede utilizar este tipo de formatos porque son de fotópica. El ultravioleta está fuera del rango visible. Entonces, el sensor, si nosotros pudiéramos una luminaria ultravioleta pura en una máquina de fotometría, es decir, que el sensor solo capta la visión visible y la V de lambda del ojo humano, tendría 0 todo el rato, no mediría nada. Pues necesitamos que el sensor esté preparado para medir luz ultravioleta. Pero además de esto, el propio formato ISLD no está preparado para contener valores de energía, de radiancia o irradiancia, solo tiene para candelas. Estos formatos no sirven. El formato IES sí que está preparado. El formato IES americano sí que está preparado. Y, por ejemplo, en nuestro laboratorio sí que hemos conseguido obtener un fichero fotométrico para horticultura y ultravioleta. Pero lo hemos conseguido en nuestro laboratorio, no está al público. Vale. ¿En qué otros softwares se puede crear ficheros IES XML y OXL? Bueno, en este webinar he intentado ser lo más neutral posible. Sí que este software, que es del laboratorio Xitec, sí que permite crear y convertir cualquier formato en XML y OXL. Creo que hay otro software suizo que también permite generar estos ficheros y supongo un programa americano. Es cuestión ¿Es posible, teniendo el PhotoView, cambiar un archivo IES y LD en OXL? Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos... Esto es un fichero OXL, es decir, que tenemos todos los datos rellenos. Nosotros luego podemos pasar a ISLDT o a IES o al italiano, o que quiera. Pero es importante entender el concepto de si nosotros tenemos un fichero OXL con más datos y pasamos a LDT,
perdemos la información, es decir, no podemos incluir una imagen dentro de un fichero LDT. ¿De acuerdo? De fichero de más datos podemos pasar a menos datos, pero perdemos la información. Luego, si volvemos arriba, si yo tengo un fichero, por ejemplo, en formato LDT, donde no hay imagen, por mucho que luego lo grabe como formato OXL, no voy a tener imagen. ¿De acuerdo? Por eso yo recomiendo más siempre utilizar el formato con más datos, que es el OXL, y luego si necesitamos un software que no acepta OXL y si solo trabaja con LDTs, al último momento pasamos a LDT. Pero de manera interna, claro, siempre es mejor utilizar el formato más completo. Vale. ¿Cómo se calcula el EML, equivalente Melanopic Lux? Esto se tiene que reservar para otro curso, otro Vale. webinar. El factor melanópico para pasar de lux a lux melanópicos, en este programa te lo calcula, pero se necesita primero tener el espectro. Tú tienes que medir el espectro, lo calculas según las curvas de la respuesta melanópica y de ahí calculas el factor melanópico. Pero necesitas tener el espectro primero. Si no tienes esto, ya no puedes sacar este factor. ¿Se debe reevaluar el concepto de candela o de watts radiante y hablar más de fotones? ¿Vuelve a repetir? ¿Se debe reevaluar el concepto de candela o de watts radiante y hablar más de fotones? La ciencia aún no se está discutiendo entre la luz que es una onda, una partícula o la dualidad onda-partícula. Pero en nuestro sector, que no es tan científico, siempre consideramos que el rayo de luz es una onda. Por lo tanto, nosotros no lo consideramos como un fotón. Para nosotros es un rayo en forma de onda y ya está. Y por lo tanto, nosotros hemos de trabajar con unidades como la candela, la iluminancia en lux y estas unidades, en el sector de la iluminación genérica. ¿De acuerdo? ¿Cómo casa todo esto con los sistemas BIM? Casa muy bien. Es decir, es el concepto. BIM es una metodología de trabajo que es la interoperabilidad entre formatos y entre formas de trabajar. Entonces, el formato BIM es muy parecido al XML, que es donde se han desarrollado los ficheros IES y el UNI y el fichero XL. Por lo tanto, si nosotros empezamos a trabajar con BIM, también tenemos que adaptarnos a los ficheros de XML. Sí que hay ahora ficheros de luminarias, por ejemplo, ficheros propietarios como el RFA de Revit o el fichero abierto de IFC. Pero estos ficheros de momento, en tema de iluminación, solo integran el fichero IES. Tú tienes que insertar el IES dentro de un fichero BIM. Pero paso a paso sí que seguramente habrá conversiones de ficheros, por ejemplo, OXL a IFC. Por el momento aún no está desarrollado. En el caso de una baliza, ¿es buena opción usar el área luminosa como tamaño total de la luminaria y una vez en el programa añadir un objeto sólido con la altura de la baliza y montar la fotometría luminaria encima del objeto? Sí, lo mejor siempre, por ejemplo, espera. Bueno, a ver, estoy aquí. Bueno, sí, yo creo que es lo mejor. Lo que hay que vigilar, por ejemplo, imagínate que esto fuera una dimensión de 1, ponemos la dimensión en pequeña, 1, 1, 1, entonces sería de un punto y luego tú le insertas un 3D en cualquier programa. ¿Vale? Para hacer el renderizado sí que es, y luego tú pones la luminaria donde la necesites. El único problema de hacer esto es si tienes que calcular el deslumbramiento. Si tú pones que el área es muy pequeña, ¿vale? Para que no te afecte por ejemplo, lo que está pasando aquí, que vemos entre la luminaria y entonces,
del EDT más el 3D del sólido, si tú calculas el deslumbramiento, te dará un valor extremadamente alto. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho flujo en una superficie muy pequeña, brilla mucho, por lo tanto, deslumbra mucho. Entonces, si tienes que hacer cálculos técnicos de UGR o OGR, no te recomiendo poner la área pequeña, ¿vale? Si es solo un tema de renderizado, sí que puedes perfectamente quitar el 3D y ponerlo súper pequeño y hacerlo. Pero que solo que vayas con cuidado, lo pones pequeñito y ya está. Pero solo si no haces cálculos de deslumbramiento. Vale. Veo que hay preguntas sobre cuánto cuesta la licencia PhotoView, las ventajas, diferencias entre Esto aquí no lo quiero explicar. Cualquier Exacto, tema ya comercial. te iba a decir. Y el Dialux, bueno, tal vez podríamos también organizar un webinar sobre el Oxitec, ¿no? A ver, paso Sí, pero a la aquí pregunta. Ya. ¿Podemos saber si un fichero IES o LDT ha sido modificado? Lo que he intentado explicar en este webinar sobre ver la polar que esté bien hecha, analizar la matriz, todos los ángulos, por ejemplo, aquí vemos, ¿ves? Aquí veis el ejemplo de fotometría que se ha manipulado, porque vemos saltos que no son coherentes. Si nosotros aquí tenemos 1,79, no, perdón. Vemos aquí 48, 24 candelas y de golpe aquí veis que es todo cero. Tenemos saltos muy graves. Aquí vemos que se ha manipulado totalmente la fotometría. Entonces, si nosotros tenemos que calcular el ULOR, ¿veis aquí? ULOR cero. Una luminaria de alumbrado público no puede tener ULOR cero, porque siempre tiene una pequeñísima componente de contaminación. Poco en parte. Algún decimal, pero no es cero. Aquí vemos que el cálculo de contaminación luminosa está tocado. Entonces, si yo hago un proyecto de alumbrado público, me daría contaminación cero, pero no es verdad. Esto lo vemos en la matriz. También vemos este apartado. Esto con cualquier programa de cálculo, y no solo este. El apartado de rendimiento tiene que ser 100 en luminarias de LED. Siempre flujo de fuente de luz y flujo de luminaria siempre tiene que ser el mismo. Si, por ejemplo, vemos que alguien ha puesto aquí en el rendimiento, el LOR aparece 103%. Esto es que el flujo de la luminaria es más alto que el flujo del LED y esto es físicamente imposible. Esto desafía las leyes de la termodinámica. Entonces, esto no puede ser. Si el rendimiento es más de 100 es que hay algo que no cuadra. Luego el apartado de potencia, que se vea que sea un valor de potencia de luminaria, que no sea solo de LEDs. Y también analizar la parte de lámparas. Si utilizamos ISLTs, el apartado de lámpara tiene que ser el mismo que el de la luminaria. Si vemos, por ejemplo, hay gente que pone la potencia y el flujo de cada LED y lo multiplica por 50 LEDs. Claro, entonces el flujo es siempre mucho más alto que el real. Entonces, esto sería incorrecto. Siempre tenemos que trabajar como conjunto. Estas cositas. Vale. Otra pregunta. En diferentes gonofotómetros, la distancia entre la luminaria y la fotocélula de medición cambia la fotometría. Como más lejos, más precisión. Entonces, si estás cerca, puedes haber medido mal. O en la fotometría no te das cuenta o ves en ángulos que no son coherentes. Pero siempre tienes que tener la célula lo más alejada posible. Vale. A ver aquí. En un software, cuando se trata de luminarias lineales y queremos tener mediciones y simulaciones más cercanas a la realidad, se entiende que hay que dividir las luminarias en módulos más pequeños. De vuestra experiencia, ¿cuántos centímetros debe ser el módulo más adecuado para formar la línea luminosa? Eso te lo dice la práctica y lo puedes hacer tú mismo. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Vemos aquí que esto, bueno, más o menos es real. ¿Ves? Aquí no afecta mucho.
Porque ya tienes que hacer pruebas y ver cuándo aparecen las redondas de luz. Entonces, yo siempre recomiendo hacerlo medio metro. En medio metro es suficiente ir sumando. Pero importante que cada metro tenga el flujo y la potencia correcta. Tengamos que dividir siempre, si dividimos por un número en flujo, en potencia y en dimensión, sea siempre igual. Y cuando hagamos el cálculo, representemos la línea recta típica en lineales o en tiras LED. Vale. Vienen muchas preguntas, Ana. A ver, ¿qué porcentaje de error debe haber entre las mediciones y la realidad? En Yalux, con factor de mantenimiento 1, hemos obtenido 15% de diferencia. Bueno, la cuestión es que un fichero fotométrico se tiene que hacer bien, con una buena máquina que sea buena y el técnico o empresa que hace las fotometrías tienen que estar bien hechas. Entonces, yo en mi laboratorio hemos comprobado y no hay diferencia. No hay diferencia. Pero la herramienta más importante es la fotometría. Entonces, si la fotometría ya la estamos utilizando de un sitio de mala calidad, pues habrá diferencias. Pero tú tienes que exigir que esta fotometría se haya hecho correctamente. Y si está hecho, no hay ninguna discrepancia. Cero. Porque la medida en un laboratorio es la medida real. Es lo mismo que tendrás en campo. Entonces, no tiene que haber diferencia. Y 15% me parece extremadamente alto. Una última pregunta más. Con todo lo dicho hasta ahora, se entiende que en cualquier luminaria hay emisión hasta el hemisferio superior. En algunas regiones se están pensando en norma con FHS instalado CA0. ¿Es consecuente? ¿Esto quién lo ha dicho? José Antonio Rojas. Bueno, esto me gusta. A ver. ¿Cómo se mide una fotometría? Nosotros ponemos nuestra luminaria en una sala, porque siempre nuestro laboratorio tiene que estar en... A ver. Nosotros ponemos nuestra luminaria en nuestro fotómetro, que está en una sala cerrada por tener oscuridad, pero es una sala con paredes. Entonces, nosotros primero hacemos un ensayo con la luminaria hacia abajo y vamos midiendo cada ángulo. Y así podemos hacer la caracterización, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos mirar la emisión del hemisferio superior, ponemos la luminaria al revés y vamos viendo por aquí, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto? Esta luz impacta en la pared. Va a la pared, en el techo, en todas las superficies, rebota en todas las paredes y vuelve al sensor que está aquí, ¿de acuerdo? En una luminaria de vidrio plano, por ejemplo, como esta, aquí su emisión es cero, es imposible que tenga luz, porque es vidrio plano, la luz no llega en el eje 180 grados. Pero medimos algo por el error de las paredes, ¿de acuerdo? Entonces, este error, los laboratorios buenos intentamos parar este error con diferentes sistemas complejos, ¿de acuerdo? Pero nos da un pequeño valor, que a veces es 0,3, 0,4% de flujo, pero siempre es un porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, es normal, por ejemplo, en los ensayos que nos aparezca un pequeño olor, en este caso es 1,7. Un pequeño, aquí para que vemos la barra de la villa, pero siempre es un pequeño decimal, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos en un pliego, en una norma, una recomendación para proteger el cielo nocturno o cualquier cosa, pero ponemos que el olor sea cero, lo que haremos es que no podremos medir, porque en mi laboratorio yo tengo un error de paredes de 0,3, que es muy bajo, está muy bien, pero si en un pliego piden, de condiciones para una licitación pública, piden 0, esta luminaria que estoy midiendo estará fuera de la norma. Y eso no es verdad, porque estamos midiendo para comprobar que tenga poca contaminación luminosa. Entonces, si ponen a sitios que la contaminación sea cero, lo que va a hacer es que la gente va a borrar los valores, como ha pasado en esta luminaria, y tendrán esto de aquí. Entonces, en mi opinión, poner cero es peligroso. Por esta razón, porque es mejor poner un valor pequeño, 0,5, porque así nos obligamos a medir y a demostrar que no tenga contaminación luminosa. Pero si ponemos cero, la gente no va a medir, porque no se puede medir el cero absoluto, al menos con las herramientas que tenemos los laboratorios industriales.
Pues, en mi opinión es peligroso medir los cero por esa razón, porque en el laboratorio no se puede llegar a medir el cero. Vale. Venga, da una más, hombre. Ya es que, bueno, hay dos más. Con tu experiencia, ¿es válida iluminación exterior usar un factor de mantenimiento de 100% en proyectos con LED? A ver, el factor de mantenimiento es un parámetro que se desarrolló antes de los LEDs, que era para el tema de la limpieza y la depreciación de la lámpara. Sí que es verdad que el LED es distinto, pero sí que se conoce que el LED tiene depreciación del flujo, es decir, el LED dura mucho, si está bien diseñado, pero el flujo va bajando y es posible que en 10 años el flujo esté a un 80, 70 o 60%. Entonces, yo lo que digo es que el factor de mantenimiento tiene que ir ligado a un buen estudio de cálculo de pérdida de flujo, que según la norma americana es el TM21. Si yo tengo una luminaria que tiene un TM21 muy bueno, un L90 B10 de 100.000 horas, podría llegar a proyectar con seguridad un factor de 0,95, 98. Pero tiene que estar respaldado por un buen ensayo de vida, de mantenimiento del flujo. ¿Vale? Pues, lo que pasa es que no existe aún una relación entre mantenimiento del flujo y factor de mantenimiento. Vale. ¿El software puede afectar? He encontrado diferentes iluminancias entre planos de medición que se encuentran a la misma altura y al lado y aparece con resultados distintos. ¿Cómo? ¿Puedo ver? Si el software puede afectar, porque es una persona que dice que ha encontrado diferentes iluminancias entre planos de medición que se encuentran a la misma altura y al lado se ve que aparecen resultados distintos. Si el software tiene que ver con eso. Bueno, la luz en función del ángulo va perdiendo. Bueno, esto lo tendría que miramos, que me envíen un email y lo resolvemos. Vale. ¿Es posible modificar el flujo luminoso de una fotometría y que el LOR no sea modificado? No, porque el ULR es un porcentaje. En principio tú tendrías que cambiar el flujo y el rendimiento tendría que ser el mismo. Sí, la lámpara y la luminaria, el flujo lámpara y luminarias sean el mismo. Vale. Ay, perdón, es que esto... Vale, última pregunta. ¿En PhotoView se puede calcular el índice G que se pide en la Junta de Andalucía para instalaciones? De momento no, pero si me hacéis presión y pedís, podríamos mirar. El índice G espectral no es ni una norma española, es una recomendación de la Junta de Andalucía. Entonces, este software es de la empresa italiana Oxitec. Pero si realmente acaba utilizándose mucho en España, sí que se puede pensar en incluir este parámetro. Igualmente, la Junta de Andalucía ya tiene de forma libre un Excel para hacer el cálculo. Lo importante es que tengas bien hecha la medida del espectro por un laboratorio acreditado o con un instrumento de medición. Vale. Tengo una última, Marc. Mira que he dicho que era... Pero bueno, va, una última. En el caso de un vial, si en vez de medir los 360 grados, un laboratorio mide solo 180 grados para no obtener FHS, ¿es un error que será penalizado o será una fotometría no válida? Si el que lo controla sabe, te puede echar, sí. Ya. A ver, no es 380, según los grados de fotometría, consideramos 0, 90 grados, 180 y aquí al otro lado. ¿De acuerdo? En estos ángulos sí que es de 0 a 380, pero en los ángulos gamma, que son para el hemisferio inferior y superior, es de 0 a 180 y de 0 a 180, no 0 a 380. ¿Vale? Pero la respuesta sería que esto, el que tiene que controlarlo, tiene que mirar, por ejemplo, el astrofísico de Canarias, sé que utiliza este software para analizar el número de planos que se ha medido y a la parte de contaminación, si ve algo que no es coherente, no dejan instalarlo en la zona de protección. O sea que Okay. Vale. Oye, pues ya está. Muy bien.
a todos enviaremos, por supuesto, la presentación de Marc con su correo electrónico, el nuestro, y la grabación también del webinar de hoy, ¿vale? Muchas gracias, Marc. Hasta el próximo. A vosotros. Hasta el Cualquier próximo. duda me podéis enviar un email. Claro, sí, lo enviaremos a todos los que os habéis apuntado. Venga, hasta luego.